Hola Francisca, Hola, ¿cómo está? hola Juan. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí. Dame un Ya, segundo que me sale un sí. error en la cámara. Me sigue saliendo un error. Y ahí sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Tanto ¿Tus tiempo que no bebés, le he visto. tus bebés cómo están? Súper, súper bien. Qué Súper bien. bueno. Esperando ahí a crecer para que le enseñe matemáticas. Ya, pues. Entonces, ¿comencemos? Cuéntenme, Ya. comencemos. Vamos a hacer una presentación de usted, ya que lo elegimos a don Marco Illesca Campos, con su cargo como profesional del área de gestión y operaciones y que se especializa en la coordinación de proyectos, procesos de mejoría continua y experiencia en la implementación de soluciones innovadoras en entornos organizacionales. Entonces hoy le hacemos la entrevista, dado que es una persona considerada por nuestro equipo como un profesional con vasta experiencia en el área de gestión de proyectos y procesos operacionales y soluciones innovadoras. Su trayectoria en entornos organizacional y capacidad de análisis estratégico lo posicionan como un referente confiable para validar nuestra propuesta con una mirada técnica y aplicada. Entonces, en esta oportunidad le queremos hacer conocer nuestra visión respecto a un prototipo que estamos gestionando y desarrollando, que son lentes ópticos y pegables tipo origami, diseñados para resolver una problemática de portabilidad y personalización en usuarios que requieren su funcionalidad y diseño adaptable a las rutinas diarias. Su opinión es clave en esta oportunidad para identificar si nosotros debemos hacer unas mejorías o posibles desafíos y evaluar la viabilidad de esta implementación de nuestra propuesta. Juan le va a hacer las consultas, las preguntas de la entrevista para seguir con el desarrollo de esto. Vale, ok, Perfecto. ok. Bueno, primero, muy buenas tardes, Marcos. A ver, vamos a ir con las preguntas que tenemos preparadas para ti. A ver, lo primero es que necesitamos que tú nos puedas responder es con respecto a, desde tu experiencia profesional, ¿qué te parece el enfoque del diseño plegable que estaríamos aplicando a este prototipo? Bueno, después de leer el proyecto me pareció súper interesante, ¿ah? ¿Ya? Creo que es un buen enfoque el que le están dando. Se están agregando elementos de innovación que son importantes, pero hay que hacerse cargo de una serie de, de derivadas que puede haber de lo que están planteando desde el punto de vista del diseño. Em, siempre, siempre recuerdo que un viejo profesor de diseño gráfico decía que el diseño industrial tiene que hacerse cargo de dos temas, del producto y también cómo producirlo, que es tan importante uno como lo otro, porque hay una variable que no es menor que se llama costos. ¿Ya? Si hay que hacer muchos cambios en la matriz productiva para poder llegar al producto, muchas veces se dificulta la llegada al mercado. Por lo tanto, creo que hay que considerar esas dos variables, o sea, tanto el producto, pero y cómo lo voy a producir. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, pregunta 2. ¿Considera que los materiales propuestos, flexibles y livianos, podrían ser viables técnicamente en un proceso de producción a escala? Sí, definitivamente sí. Em, la industria 4.0, uno de los pilares importantes que tiene son los materiales, que es una ciencia un poquito olvidada. Probablemente esto en el tiempo van a ir cambiando porque la ciencia de los materiales es muy dinámica. O sea, lo que hay ahora, a lo mejor en 5 o 6 meses, un año, no va a estar o van a haber productos mejores, pero creo que el enfoque es correcto. Perfecto, muchas gracias. Pregunta número 3. ¿Qué desafíos anticipa en la implementación de este tipo de lentes en el mercado óptico?
Varios. Primero una resistencia al cambio que va a ser más o menos evidente, porque pasa de un producto, ¿no es cierto?, que aparentemente es de un mercado muy serio, muy tradicional, ¿no es cierto?, el tema de los lentes ópticos, a uno, ¿no es cierto?, con una serie de componentes de innovación. Por lo tanto, lo primero que van a tener que romper es ese aspecto, o sea, cómo entrar al mercado y cómo posicionarse, ¿no es cierto?, como una solución viable dentro del mercado. Por otra parte, el producto tendría que superar una serie de elementos técnicos. Bueno, yo soy usuario de lente óptico, la, la Francisca también. No sé si tú, Juan, también usa Fui, lente óptico. fui usuario, Ya, te operaste. ¿Ya? así es. ¿Ya? Claro, pero cuando uno iba al oculista, la medición no era solamente del grosor de los cristales. O sea, no sé si recuerdan de alguna cita con el oculista. Por ejemplo, te medían la distancia me parece que entre las pupilas. ¿Ya? O sea, para efecto de que los lentes, ¿no es cierto?, que a ti te recetaran, ¿no es cierto?, venían con una serie de indicaciones. Ahora, todos esos aspectos hay que considerarlo en el diseño, porque en el Mm. fondo es una especialidad, o sea, el lente óptico está hecho para una persona específica con ciertas características, por lo tanto hay que hacerse cargo de ese tema. Entendiendo también que lo que están planteando no es un mercado masivo, o sea, tú no vas a hacer pues, en serie el lente óptico a través de un sistema de origami, o sea, hay que seguir considerando la singularidad, ¿no es cierto?, del lente, ¿no es cierto?, para cada persona que es usuaria. Por lo tanto, por Mm. ahí creo que van los desafíos, o sea, romper el paradigma de lo tradicional y también, ¿no es cierto?, que se ajusta a las expectativas del usuario. Claro. Perfecto. Bueno, yo creo que en esta respuesta un poco ya nos encauzaste a esta cuarta pregunta que tenemos para ti, que es, ¿qué sugerencias harías para mejorar la usabilidad como la durabilidad del prototipo? Sí, un poco se responde con lo anterior. Eh, pero creo que es muy interesante la ciencia de los materiales. También me remito al mismo diseñador gráfico, que no sé si la Francisca lo conociste alguna vez en ASECMA, que es Rodrigo Walker, ¿ya? Eh, Rodrigo siempre decía que en un futuro próximo, en las casas, necesariamente como utensilio primordial, íbamos a tener que tener una impresora 3D, ¿ya? Para efecto, ¿no es cierto?, de que todos tus productos cotidianos, y como pueden ser los anteojos, ¿no es cierto?, si en algún momento tienen una falla, tú puedas crear, ¿no es cierto?, la pieza que falta en el momento, ¿ya? Claro. Y ser absolutamente independiente. Esto lo conversamos, yo creo que hace 10 años atrás, ¿ya? Y en algún momento decíamos, no, Rodrigo está loco, o sea, es un viejo loco. Pero creo que con los avances que hay, no es tan descabellado, ¿ya? Por lo tanto, creo que una de las mejoras del producto es cómo fabricarlo, ¿ya? Y a lo mejor incorporar este concepto, ¿no es cierto?, de que si en algún momento una pieza me falla, la pueda construir, ¿ya? Por Claro. lo tanto, por ahí creo que van las mejoras que se pueden hacer y también lo que habíamos conversado anteriormente. Hartos desafíos entonces en el Sí, proyecto. sí, sí, está muteado, Pero Juan. hoy en día con el tema de la gente que ocupa mucha pantalla, yo creo que mi visión es que en el futuro va a ser mucho más el tema de los anteojos porque la gente está tan pegada a la tecnología que descuida un poco su vista. Entonces se dan cuenta a última hora que tienen que arreglarla y va a ser un mercado bastante grande en un par de años. Sí, sí, ¿sabes lo que yo echo de menos en el mercado de los lentes? Es una sutileza que tengan un GPS. Porque
para uno, uno, encontrarlo. uno de los temas graves que tienen y ocurre en lo cotidiano, ¿ah? Y de repente Exacto. pasa tan tontamente como que uno se los pone en la cabeza y se olvida que están, ¿ya? Sí. O se te quedan en cualquier parte y todo el cuento. Y como son tuyos y no los puede ocupar otra persona, creo que tienen que tener algún mecanismo de rastreo si en el caso de perderse, ¿ya? Por lo tanto, Claro, también es una sí, mejora sí. que pueden Igual incorporar. la idea de nosotros por lo mismo era poder meterlo al bolsillo con ese formato de que tienen los audífonos. No sé si ubica También, que los audífonos se sí, meten en una cajita y esa era la idea del estilo de origami, porque sí, se puedan desarmar y poder tenerlos cerca de uno, sí, sin necesidad de andar con tanta cosa, porque así es el portalente, entonces es bien sí. incómodo. Por lo menos a mí siempre se me queda en la oficina Sí, pero los con los audífonos lentes. también de repente se quedan en cualquier lado. Sí, también se quedan en cualquier lado. Por lo Entonces tanto, habría que incorpórele verle al esa diseño un mejoría con el GPS. GPS. Sí, podría ser. Con el De todas teléfono que maneras. tienen aquí en la pulsera. Sí, Buena idea. Estaría Vale, bien. Marco. Y como último, ¿crees que este tipo de innovación podría tener impacto en usuarios con movilidad o necesidades especiales? absolutamente. ¿Ya? Eh, porque en el fondo vas a crear una especialidad y va a tener características que perfectamente se pueden adaptar a personas con capacidades distintas, ¿ya? Por ejemplo, ya el GPS podría ser un tema. Eh, probablemente, claro, probablemente en el diseño se tiene que considerar las distintas discapacidades, ¿ya? Y poder, bueno, el diseño actualmente, ¿no es cierto?, permite adaptarse a cualquier necesidad. Por lo tanto, no están exentas las personas con capacidades distintas. Vale, vale. Bueno, Muchas gracias, don Marco. excelente. Valió la pena. A mí me encantó la idea de hacer la entrevista porque sabía que íbamos a tener harta opinión. De todas maneras, súper bien. Bueno, porque dentro de de la presentación que fue muy halagüeña, se te olvidó decir que yo por mucho tiempo colaboré con la USACH en proyectos de innovación, en la incubadora. Y la verdad que la idea, ¿no es cierto?, entre comillas, era destrozar los proyectos, ¿ya? Mm. Y, y ojo, a ver, olvidémonos que yo a la Francisca la estimo mucho, eh, pero aparte de ser este un tema pedagógico, ojo que es una muy buena idea desde el punto de vista de la innovación, ¿ya? Y en algún momento a lo mejor a alguien se les va a adelantar y lo van a ejecutar, pero desde el punto de Sí. vista del emprendimiento y la innovación es una muy buena idea, ¿ya? Entonces vamos a tener que comenzar ya, ahora, a patentar la idea. Sí, Sí, súper bien. igual esta materia nos ha servido mucho para hacer creaciones de varias cosas. Ujú. Entonces, es que justo ahora me tocó usar lente, entonces los primeros días de usar lente a mí se me quedaban en todos lados y de ahí se me ocurrió la idea de hacer este trabajo con Juan. Bueno, Entonces no así pensé es que la podría vejez, po. hacer, no, no me imaginé que podría hacer algo que podría hacerse realmente. Ujú. Entonces habría que ver lo que dijo por el tema de los costos, porque eso no hemos llegado todavía a ese aspecto. Pero yo creo que más adelante dentro de los ramos nos van a solicitar lo mismo. Sí. Pero ir adelantándolo con la idea que nos dio sería ideal. O sea, acuérdense de ese concepto solamente. Cuando uno diseña, tiene que hacerse cargo del producto, pero también cómo producirlo, ¿ya? Perfecto. Cómo adaptar equipos, qué es lo que hay que comprar, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchos proyectos a los arquitectos les pasa mucho, ¿ah? Que generan proyectos arquitectónicos fantásticos, con curvas súper especiales y diseños estrambóticos, pero en el momento de ejecutarlo se dan cuenta que no hay materialidad como para llevarlo a cabo o construir equipo No es muy caro. claro, ocupar ciertos productos que son muy caros lo hace inviable. Por lo tanto, Claro. creo que los costos y la forma en que tú produces es súper relevante cuando afrontas un proyecto. Y ha pasado Sí, aquí, tengo un conocido que hizo un auto
y trató de patentarlo y poder generarlo y le dijeron que no, que Chile no tiene permitido para crear autos y él hizo el auto completo. Y es un Sí, pues, conocido, no sé si lo ubica, que el que en avión, una avioneta cruzó la cordillera argentina. Fue bien Mira, famoso en su momento. no me Entonces, el hables mismo, no me hables de avioneta porque ayer casi se me cae una en la cabeza. pucha, wow. Sí, no sé si escucharon alguna noticia de una avioneta que se cayó no, en Pirque. chuta, Sí. pasó cerca de su casa. No, sí estaba, fue en una cancha de golf, estábamos jugando golf y estábamos ahí, se cae la avioneta y yo había estado 35 minutos antes en el mismo lugar donde cayó la avioneta. Uh, Así que nos salvamos por poquito. por supuesto, y gracias a eso estamos aquí haciendo la entrevista. Sí. Ya pues, Ya, pues, don Marco, muchas gracias. Gracias espero por que su les haya tiempo y por servido. sus puntos de vista, por supuesto, todo el rato. Ya estoy ahí, ya tomé apunte ya para ir a buscar materiales. Vale. Muchas Muchas gracias, gracias, Marco. que Un estés gusto. Ya bien. pues, que estén Cuídese. bien. Chao, Chaito. chao. Igual, Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Chao, chao. ¿Guardaste la grabación? Eso estoy haciendo. Detener la grabación. Detener. Ya, ahora tengo